Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En esta parte de la lección vamos a hablar de arreglos y fórmulas con arreglos. Vamos a empezar explicando cuál es la definición de un arreglo. Vamos a ver arreglos con constantes. Vamos a ver las dimensiones de un arreglo. Algunas fórmulas, tipos de fórmulas que hay con los arreglos que son llamadas de una celda y las multicelda, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajamos con estas fórmulas. Empecemos entonces por la definición. Un arreglo es un conjunto de valores que pueden operar tanto individualmente como colectivamente. La forma más fácil de entender un arreglo es verlo como una serie de valores organizados en filas y columnas. Por ejemplo, si yo tengo estos valores en estas celdas, estos valores que yo tengo seleccionados en este momento pueden verse como un arreglo de 5 filas y una columna. Ahora ustedes dirán, hey, un momento, pero eso no era un rango. Sí, en este caso sí es un rango, pero más adelante vamos a ver cómo este mismo rango se puede ver como un arreglo y vamos a determinar la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿por qué decimos que un arreglo puede trabajar o los valores de un arreglo pueden trabajar tanto individualmente como colectivamente? Bueno, por la siguiente razón, porque yo puedo utilizar este rango, ¿verdad? Asumiendo que fuera un arreglo, yo podría utilizar este rango para determinar una suma de todos sus valores, ¿cierto? Y en este caso estamos trabajando con un rango. Todavía no estamos trabajando con un arreglo, pero es nada más para que vean, entiendan la diferencia entre trabajar individualmente y colectivamente. Entonces, determinar la suma de todos sus valores es trabajar colectivamente, porque estoy utilizando todos los valores para dar con un resultado. Ahora, ¿cómo trabajan ellos individualmente? En el caso en que, por ejemplo, yo tomara este arreglo, bueno, en este momento es un rango, pero asumiendo que fuera un arreglo, lo tomara para multiplicarlo por un número. De esa manera, yo conseguiría 5 valores distintos. ¿Por qué? Porque multiplicaría ese número por cada uno de los valores de mi arreglo, dándome así 5 resultados diferentes. De esta manera, ellos trabajan individualmente porque cada uno me genera un resultado distinto. Colectivamente porque entre todos me generan un solo resultado. ¿Ok? Ahora sí, veamos por ejemplo una suma normal, una función de suma con valores que no están dentro de un arreglo, como en este caso. La función de suma, ¿verdad? Y cada uno de los números que voy a sumar. Estos son números constantes. ¿Ok? ¿Qué es una constante? Recordemos que una constante es un valor dentro de una celda que no va a cambiar. Como por ejemplo, si yo ingreso el valor de 100 en esta celda, la E4, este 100 no va a cambiar, este valor no va a cambiar a menos de que yo cambie todo el valor de la celda, ¿cierto? Eso es una constante. ¿Qué no es una constante? Una fórmula. Por ejemplo, si yo en esta celda, la G4, ingreso esto más 20, ¿ok? Este valor que tenemos aquí, este 120, no es constante. ¿Por qué? Porque depende del valor de la celda E4. Si yo cambio la celda E4, la celda G4 también cambia. Entonces, eso quiere decir que no es un valor constante, ¿ok? Depende de otra celda, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos la suma de valores constantes. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Eso me da la suma de 15. Ahora, ¿cómo se representa eso con un arreglo? Un arreglo se representa por las llaves. Las llaves me determinan cuándo empieza y cuándo termina un arreglo. En este caso, estoy haciendo la suma de esos mismos datos, de esos mismos valores, pero estos valores no están separados individualmente, están contenidos dentro de un arreglo. Entonces la suma se realiza a partir de los datos dentro de este arreglo, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Nuevamente, ¿cómo sabemos que esto es un arreglo? Porque está representado por las llaves. Las llaves me determinan dónde empieza un arreglo,
¿verdad? Y dónde termina mi arreglo. Este arreglo tiene 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5. Esos valores se separan por punto y coma. Hay otro caso en el que se separan por coma, pero por este momento vamos a ver nada más este que se separa por punto y coma para entender el concepto. Entonces, como pueden ver, no hay diferencia en el resultado. El resultado sigue siendo 15. La diferencia es que uno agarra los valores individuales y el otro hace la suma de todos los valores dentro de mi arreglo. ¿Ok? Pasemos ahora a ver una suma normal, pero con operaciones dentro. Por ejemplo, aquí voy a sumar igual 1, 2, 3, 4 argumentos. ¿Cómo sé que son 4? Porque están separados por el punto y coma. Mi primer argumento es una operación, 1 por 5, ¿verdad? Eso me da 5. Mi segundo argumento es otra operación, 2 por 6, eso me da 12. Mi tercera operación es 3 por 7 y mi cuarta operación es 4 por 8. Esos 4 números, o sea, el resultado de esas 4 operaciones me dan 4 números y esos 4 números finalmente terminan haciendo la suma de 70. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podría representar eso yo con un arreglo? Bueno, en ese caso estamos multiplicando dos números. En un arreglo yo no puedo meter operaciones. ¿Qué quiere decir? Que no puedo, digamos, meter como valor de un arreglo una operación como 1 por 5, porque me va a dar un error, ¿verdad? Solo puedo meter valores. Ahora, ¿cómo entonces represento yo esta misma operación pero con arreglos? Bueno, puedo tener dos arreglos. Entonces voy a hacer la suma de un arreglo por otro arreglo. ¿Ok? Entonces cada uno de ellos se va a multiplicar con el valor correspondiente en el otro arreglo. Por ejemplo, el 1 se encuentra en la posición 1, ¿cierto? Entonces se va a multiplicar con la posición 1 del otro arreglo. El 2 con la posición 2, que sería el 6. El 3 con la posición 3, que sería el 7. Y el 4 con la posición 4, que sería el 8. Una vez que se realizan estas multiplicaciones, termina haciéndose la función de suma para darme exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Ahora, como habíamos dicho, no se pueden meter operaciones en un valor dentro de un arreglo, como valor dentro de un arreglo. Entonces, ¿qué es lo que podemos meter en un arreglo? En un arreglo, como en este caso, aquí tenemos un arreglo, y en este caso pusimos el símbolo de igual para que sepa que estamos hablando de un arreglo. Porque si metemos únicamente el símbolo de llaves e intentamos meter el arreglo, Excel va a creer que eso es un texto. Eso es un texto y eso no es un arreglo. ¿Ok? Entonces es importante que cuando estamos hablando de un arreglo, eh, metamos el símbolo de igual al inicio como si fuera una fórmula, para que Excel sepa que estamos hablando de un arreglo. ¿Por qué en esta opción no hemos metido el símbolo de igual? Porque ya lo tiene adelante, entonces no hace falta meterlo. Ya Excel sabe que estoy hablando de un arreglo porque está dentro de una fórmula. Si yo quisiera decirle que es un texto, tendría que poner las comillas dobles para que Excel sepa que estoy hablando de un texto. Ok, ahora veamos, ¿qué podemos meter dentro de un arreglo? Como ya habíamos dicho, podemos meter valores. ¿Qué valores? Tipos numéricos. Podemos meter valores lógicos. Podemos meter texto. Y el texto tiene que venir entre comillas dobles, como en cualquier otra función que hayamos realizado antes, ¿cierto? Todo texto se determina por las comillas dobles. De lo contrario, Excel no lo entiende. Entonces, esos son los valores que podemos meter. Podemos meter números, valores lógicos, podemos meter texto, podemos meter incluso errores como NA. NA también es un error, ¿verdad? NA es un error común. Eso también podemos meterlo como valor. Ahora, ¿qué no podemos meter? No podemos meter como valor una operación, ¿verdad? Como 1 más 5. No puedo meter una operación. ¿Qué más no puedo meter? No puedo meter una función. No me permite meter una función. Excel no entiende. Bueno, realmente no permite meter una función como valor dentro de una matriz. ¿Qué más no puedo meter? No puedo meter símbolos, como por ejemplo, no puedo meter un símbolo de
de porcentaje, no lo puedo meter, es un valor inválido. No puedo meter símbolo de dólar, si quisiera indicar que esto es dólares, no podría meterlo, porque es un símbolo también. En el caso de los valores numéricos, como por ejemplo 2, no puedo utilizar, no puedo utilizar la coma, no puedo hacer 2,5. Y en un momento vamos a explicar por qué. Y esa es la razón por la cual en mi hoja he cambiado de usar la coma como separación decimal a usar el punto. Entonces, si yo quisiera decir 2,5, tendría que decir, o 2,5, tendría que utilizar el punto en vez de la coma. Y hasta este momento hemos venido utilizando la coma, pero es importante mencionar que a partir de este punto a partir de este momento tenemos que empezar a usar el punto para poder determinar poder definir nuestros arreglos. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la cual, digamos, son los valores que podemos meter dentro de un arreglo. Esta es la forma de usar un arreglo constante, ¿ok? Tiene valores que no cambian, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a ver las dimensiones de un arreglo. Un arreglo puede ser de dos tipos. Puede ser unidimensional o puede ser bidimensional. Quiere decir, o puede ser tener una dimensión o puede tener dos dimensiones. Ahora, ya habíamos mencionado que la forma más fácil de entender un arreglo es como una serie de valores que están organizados en filas y columnas. Por ejemplo, si yo ingreso aquí este rango de datos del 1 al 5, este puede ser visto como un arreglo de una fila y 5 columnas. Ahora, esto es un rango, estamos claros hasta ahí. Esto es un rango, es correcto. Y vamos a ver la diferencia entre un rango y un arreglo. ¿Ok? Vamos a darle el mismo formato. Ya tiene el mismo formato. Ahora vean la diferencia. Yo voy a pasar a través de cada una de estas celdas de este rango. Y ustedes van a ver que el valor cambia 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Ahora, voy a hacer lo mismo con con las celdas de este otro rango que va de B6 hasta F6 para que vea cuáles son los valores. Dice, el primer valor en la primera celda me muestra que es un 1, pero en la barra de fórmulas arriba me dice que es un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5 valores, ¿cierto? Ok, ahora, el segundo me muestra que es el mismo arreglo, el tercero también me muestra que es el mismo arreglo, cuarto y el quinto. Todas las celdas de mi arreglo me muestran el valor o los valores del arreglo. De esa manera yo determino que esto es un arreglo y esto es un rango. ¿Por qué? Porque el rango me muestra un valor en cada celda. El arreglo me muestra todo, todas las celdas con el mismo valor. Ahora, este es un arreglo de una dimensión horizontal. ¿Por qué? Porque se extiende horizontalmente. Y es un arreglo de una sola fila con 5 columnas. Si un arreglo tiene una sola fila, quiere decir que es un arreglo de una dimensión. Si tiene una sola columna, también es un arreglo de una dimensión. Nada más que es un arreglo vertical. ¿Ok? Tiene un arreglo vertical, ¿por qué? Porque se extiende verticalmente, como en este caso. Ahora, veamos. El rango sería como este, ¿cierto? Tendríamos un rango de 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cómo se ve mi arreglo vertical? De igual manera que el arreglo horizontal. Vamos a ver siempre el arreglo en cada una de estas celdas. Vamos a ver el valor en cada una de estas celdas, el mismo valor. Así nos damos cuenta que es un arreglo. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el horizontal y el vertical? ¿Cómo yo me doy cuenta de qué es cada uno? Bueno, la diferencia está en la definición. El horizontal, como pueden ver, y vamos a borrar estos dos para ingresarlos nuevamente en esta parte. ¿Ok? El horizontal se define a través de un tipo de separador y ese separador son las comas. El vertical se define con otro separador que es el punto y coma. Por esa razón es que he cambiado mi separador de decimales de ser 2,5 a 2,5. Como pueden ver ahora cuando pongo 2,5,
el texto se me alinea, bueno, el valor se me alinea a la izquierda determinando que es un texto. Y cuando uso 2.5 se me alinea a la derecha determinando que es un número, un valor numérico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo primero para cambiar de coma a punto si están utilizando la coma? Bueno, si están utilizando la coma como separador decimal, pueden ir al panel de control y en la parte de reloj y región, cambiar formatos de fecha y hora, existe un botón que dice configuración adicional. En configuración adicional van a encontrar la configuración de números y la primera casilla es el símbolo decimal. Este símbolo decimal puede ser punto, puede ser coma, o puede ser vacío o puede ser un apóstrofe. ¿Ok? Yo he decidido entonces empezar a utilizar el punto para poder trabajar con los arreglos dentro de Excel. ¿Ok? Entonces, pueden cambiarlo ahí y una vez que lo cambian, puede volver a su hoja y empezar a usar ahora los decimales como punto, el separador de decimales como punto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ingresamos un arreglo? Y sé que ya hemos visto los arreglos constantes que se ingresan de esta manera, utilizando el símbolo de igual y entre llaves, ¿cierto? Metemos todos los valores entre llaves. Pero ¿cómo hago yo para que este arreglo se muestre en todas las celdas? ¿Ok? Lo primero que vamos a definir es el tamaño de nuestro arreglo. En este caso, el tamaño de nuestro arreglo es una sola fila y 5 columnas. Y ese es el tamaño que le vamos a dar dentro de la hoja de Excel. Por lo tanto, vamos a seleccionar una fila y 5 columnas. Lo siguiente que vamos a hacer es ingresar nuestro arreglo. Ese arreglo va a ser igual, y empiezo con igual para que cuando Excel encuentre las llaves, sepa que es un arreglo y no es un texto. Igual 1, coma. ¿Por qué coma? Porque es horizontal. La coma separa horizontalmente. El punto y coma separa verticalmente. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y en ese punto yo voy a presionar el conjunto de teclas Control Shift más Enter. Control Shift más Enter. Lo que hace es acomodarme los valores dentro de cada celda. ¿Ok? Ahora, vean qué pasó. Vamos a ir a la barra de fórmulas y en la barra de fórmulas, sin entrar a la barra de fórmulas, ustedes pueden ver que aparte de las llaves que yo puse para determinar mi rango de valores, para determinar, digamos, dónde empieza, dónde empieza mi arreglo y dónde termina mi arreglo. Además de esas llaves, tengo otras llaves que parece que Excel puso de manera automática. Excel pone estas llaves cuando yo presiono el conjunto de teclas Control Shift Enter. Si yo hubiera presionado Enter, otro sería el resultado. Veámoslo. Este fue lo que yo ingresé, igual, ¿verdad? Llaves, meto todos los valores, las llaves y le doy Enter. Cuando le doy Enter, Excel me dice no puedo cambiar. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a convertir este, este arreglo a rango de esta manera. Y ahora sí. Además, voy a borrar todo para empezar de nuevo. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar nuevamente el tamaño de mi arreglo, ¿verdad? Voy a meter mi arreglo en la primera celda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y ahora voy a presionar Enter. Cuando yo presiono Enter, solamente, eh, me da valor a mi primera celda dentro del rango. Por lo tanto, no sirve. Ahora, si ustedes recordarán, nosotros teníamos nosotros hemos visto en lecciones pasadas, un pequeño tip para ingresar el mismo valor dentro de varias celdas. Por ejemplo, ¿y cómo se hacía eso? Uno seleccionaba el rango de celdas, uno escribía, por ejemplo, texto y presionaba Control Enter. Y Control Enter hacía que ese mismo valor se reflejara en todas las celdas de nuestra selección. Ok, más o menos eso es lo que hace Control Shift Enter, pero además de eso te lo muestra como arreglo. Ok, entonces vamos a ver. Voy a seleccionar nuevamente
y voy a ingresar mi arreglo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y voy a cerrar. Y ahora voy a presionar Control Enter para que ustedes vean la diferencia. Cuando yo presiono Control Enter, automáticamente se despliega el mismo valor en cada una de las celdas, lo cual es correcto porque Control Enter, eso es lo que hace. El problema es que el valor es mi arreglo, ¿verdad? Y como mi arreglo tiene varios valores, el único valor que se muestra es el primero, que es el número 1. Si yo cambiara el valor de ese arreglo, ¿verdad? Por ejemplo, si le pongo 8, ese sería el que yo vería desplegado en la celda. ¿Ok? Entonces, Control Enter funciona bien, pero esto no hace que mi arreglo se distribuya a través de las celdas. Entonces, para eso usamos Control Shift Enter. De la misma manera, es el mismo proceso, selecciono mi rango de celdas donde yo quiero ver mi arreglo, ingreso mi arreglo, coma 2, coma 3, coma 4, coma 5 y presiono Control Shift Enter. Control Shift Enter me distribuye mis valores en el rango de celdas que yo he seleccionado y además de eso, pues me genera el segundo par de llaves que determinan que esto es un arreglo. ¿Ok? Y así ingresamos un arreglo, por lo menos un arreglo horizontal. Ahora, ¿cómo editamos este arreglo? Este arreglo no se puede editar individualmente. No puedo yo editar un valor del arreglo como por ejemplo en este caso. Vengo al 3 y quiero ponerle 10 y le doy Enter. Excel me dice no se puede cambiar una parte de una matriz. No puedo hacer eso. Para yo cambiar un arreglo, tengo que seleccionar todo el arreglo. ¿Ok? Puedo presiono F2, que es exactamente así como modificamos una celda, nada más que esto es un arreglo. Entonces tengo que tener, así como tengo que tener la celda seleccionada, tengo que tener todo el arreglo seleccionado. Selecciono todo el arreglo y esto, presiono F2, me lleva a modificar mi arreglo y ahora sí puedo yo meter el número 10. Ahora, si yo presiono Enter, ¿qué es lo que pasa? Me dice, no puede cambiar una parte de una matriz. ¿Por qué? Porque si yo presiono Enter, Excel lo que entiende es que estoy queriendo cambiar nada más la primera celda de mi arreglo. Y no, yo quiero cambiar todo mi arreglo, estoy cambiando todo mi arreglo. Si yo presiono Control Enter, Excel cambia todos los datos, como ya habíamos visto en el ejemplo pasado. Pero no es eso lo que queremos cambiar nada más un dato de nuestro arreglo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presionar F2. Vamos a ingresar el número 10 y vamos a presionar Control Shift Enter. Y de esa manera podemos cambiar nuestro arreglo 1, 2, 10, 4, 5. ¿Ok? Entonces, lo que es importante en este punto, cuando trabajamos con arreglos, y es el error más común, es en vez de utilizar Enter, como estamos acostumbrados usualmente a trabajar con otras fórmulas o otras modificaciones que no son de arreglos, vamos a utilizar Control Shift Enter. Cada vez que trabajamos en arreglos tenemos que usar Control Shift Enter porque de lo contrario podemos conseguir o un error o un valor que no es correcto. ¿Ok? Y de esa manera editamos. Ahora, ¿cómo seleccionamos nuestro arreglo? Sí, en este caso es súper fácil porque el arreglo es súper pequeño y no hay ningún problema, digamos. Pero si el arreglo fuera muy grande, lo que podemos hacer es ponernos sobre nuestro arreglo, cualquier celda de nuestro arreglo, y vamos a utilizar la función de buscar especial, que ya la hemos usado antes, es la función que está en inicio, al final, buscar, ir especial, donde buscábamos comentarios constantes, celdas con fórmulas. Bueno, hay una opción que se llama matriz actual, y eso, matriz es igual a arreglo, por lo tanto, busca la matriz en la cual está mi celda. ¿Ok? Entonces, yo le voy a aceptar, él automáticamente me selecciona el arreglo o la matriz, que en este caso viene siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo más podemos hacer eso? Si yo le doy Control I, él me va a abrir la función de ir a alguna celda. Pero debajo hay un botón que dice especial. Si utilizo ese botón, me lleva exactamente al mismo lugar donde me lleva a buscar y seleccionar ir especial. Y ahí puedo escoger también la función de matriz actual y eso me va a seleccionar mi arreglo. ¿Por qué necesito yo seleccionar todo mi arreglo? Porque es la única forma en la cual yo puedo editarlo. Si yo no selecciono todo mi arreglo,
y trato de cambiar nada más un valor, Excel me dice que no puedo cambiar porque es parte de una matriz y necesito cambiar toda la matriz, no solamente un valor dentro de esa matriz. Ok, ahora, eso con respecto al horizontal. Como ya habíamos dicho, el horizontal y el vertical son arreglos de una sola dimensión, quiere decir, o solo tienen una fila o solo tienen una columna. ¿Ok? Vamos a ver entonces el vertical. El vertical es exactamente lo mismo que el horizontal, lo que cambia es el separador y la forma en la cual ordenamos nuestros valores. Como podemos ver aquí, aquí está la definición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual, seleccionamos primero el rango donde van a ir nuestros valores. ¿Okay? En este caso tenemos 5 valores, 1, 2, 3, 4 y 5. Ingresamos nuestro arreglo o nuestra matriz. 1, coma, ojo, si yo uso coma, estoy hablando de filas, como en el caso de arriba que acabamos de ver. Si uso punto y coma, estoy hablando de columnas, ¿ok? Entonces, en este caso, estoy metiendo valores en una sola columna, por lo tanto, los separo por punto y coma. En el caso de arriba, estoy trabajando en una sola fila, por lo tanto, lo separo por coma. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es el punto y coma lo que hace es cambiar de fila. Y la coma lo que hace es cambiar de columna. Y, por ejemplo, si yo meto igual 1, punto y coma, cambia de fila. 2, punto y coma, cambia de fila. 3, punto y coma, cambia de fila. 4, punto y coma, cambia de fila. Y 5, punto y coma, cambia de fila. En el caso de las columnas, o en el caso de los arreglos horizontales, misma historia pero con coma, ¿cierto? Entonces viene 1, coma, cambio de columna. 2, coma, cambio de columna. 3, coma, cambio de columna. 4, coma, cambio de columna. Y ahí voy. ¿Ok? Entonces, la coma me cambia de columna y el punto y coma me cambia de fila. Entonces, seleccionamos nuestro rango de datos o el rango de celdas donde va a ir nuestra matriz. Ingresamos nuestra matriz 1, punto y coma 2, 3, punto y coma 4, punto y coma 5. Cerramos nuestra matriz y ¿qué presionamos? Como ya sabemos, cuando trabajamos con arreglos, presionamos Control Shift Enter. Control Shift Enter hace que nuestro rango se distribuya nuestro rango de valores se distribuya en cada una de las celdas que tenemos seleccionadas. ¿Ok? Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez, y voy a seleccionar esto, ¿ok? Y voy a tratar de modificarlo. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera confundido y hubiera metido coma en vez de punto y coma? Y voy a presionar Control Shift Enter. Hubiera conseguido 1, 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque no hay, lo que le estoy diciendo con la coma es que me cambie de columna. ¿Ok? Pero como no hay más columnas dentro de esta fila, entonces él sigue metiendo el mismo valor, el primer valor una y otra vez a través de todos los rangos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi selección no tiene más de una columna, entonces no puede hacer ese cambio. Entonces lo que hace es ingresarme el primer valor en cada una de las filas. Lo mismo hubiera pasado aquí y vamos a hacerlo. Si yo intento seleccionar esto y en vez de coma, le pongo punto y coma. El punto y coma, como hacemos, es cambiar de fila. Pero en este caso, mi selección no tiene más filas, solo tiene una. Entonces, al yo dar Control Shift Enter, él me muestra únicamente el primer valor de mi arreglo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hubiera pasado en el caso? Y vamos a hacerlo aquí. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si yo tengo una selección mayor a la cantidad de valores que tengo dentro de mi arreglo? Este arreglo tiene 5 valores y yo acabo de seleccionar 6 filas. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a cambiarle el separador para que haga el cambio de fila. ¿Ok? Y yo le doy Control Shift Enter. Él me distribuye los valores a través de las filas, pero en las filas en las cuales no encuentra valores, él pone NA. ¿Ok? O sea que no ha encontrado ningún valor para esa celda, por lo tanto, simplemente pone NA. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ingresamos nuestras matrices o nuestros arreglos en una hoja de Excel. ¿Ok? Pero esas son las matrices de una sola dimensión. Entonces, si esto es una matriz de una sola dimensión, ¿qué es una matriz de 2 dimensiones? Bueno, una matriz de 2 dimensiones es aquella que tiene más de una fila o más de una columna. ¿Ok? Por ejemplo,
Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo aquí pequeño. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Eso es una matriz de una fila por... ¿Dónde está? Déjenme un momento para encontrar el... Ok, por 5 columnas. ¿Ok? Si yo tuviera, por ejemplo, abajo 6, 7, 8, 9 y 10, esto es una matriz, la segunda es una matriz de dos filas por 5 columnas. Si yo le quitara estos datos de aquí, esto sería una matriz de dos filas por 3 columnas. Si yo le metiera una matriz, una fila más, entonces sería 3 filas por 3 columnas. ¿Ok? Entonces, esta de aquí, la primera que es 1 por 5, una fila por 5 columnas, es unidimensional, tiene una sola dimensión porque solo tiene una fila. Esta de aquí tiene dos filas y 5 columnas, por lo tanto es dos dimensiones. ¿Por qué? Porque tiene más de una fila y más de una columna. 2 por 3 tiene dos filas y 3 columnas. Igual tiene más de una fila y más de una columna, por lo tanto dos dimensiones también. 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, también tiene más de una fila y también tiene más de una columna, por lo tanto son dos dimensiones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la regla? Mientras tenga más de una fila y más de una columna, se considera que son de dos dimensiones. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un arreglo de 3 por 3. ¿Qué eso qué quiere decir? 3 filas y 3 columnas. ¿Ok? Y hemos ingresado ese arreglo a partir de esta matriz, ¿verdad? O sea, a partir de este conjunto de datos, ¿ok? Entonces, como pueden ver, y como ya lo habíamos visto, el valor, y en la barra de fórmulas arriba, no el valor en las celdas, sino el valor en la barra de fórmulas, se mantiene exactamente igual porque esto es una matriz, ¿verdad? Entonces, no vemos un valor individual en cada celda, sino vemos todo el arreglo, toda la matriz en todas las celdas, ¿ok? ¿Cómo logramos esto? De la misma manera. Si vamos a ingresar, por ejemplo, como en este caso, un arreglo de tres filas por tres columnas. Entonces voy a seleccionar tres filas y tres columnas. Y voy a ingresar mi arreglo. ¿Okay? Entonces el primero es 1, coma. La coma que me divide las columnas. O sea, voy a pasar a la siguiente columna. 2, 3. Entonces he metido en la primera columna 1, en la segunda columna 2, en la tercera columna 3. Ahora voy a cambiar de fila. Entonces para cambiar de fila, punto y coma. Voy a meter los siguientes valores, 4, y como estoy en la misma fila, lo que tengo que cambiar es de columna. 5, 6. Ok, ya llegué a 6, ahora tengo que cambiar de fila. Entonces voy a utilizar punto y coma. 7, 8, 9. Cierro ahí. ¿Y qué voy a presionar? Control, Shift, Enter. Y eso hace que se me genere mi arreglo de dos dimensiones. ¿Ok? Ahora, como ya habíamos dicho, si queremos cambiar este arreglo, no podemos nada más intentar cambiar una celda, porque como es una matriz no nos permite. Tenemos que seleccionar todo nuestro arreglo, presionar F2 y en ese punto podemos cambiar los valores de nuestro arreglo. Por ejemplo, poner 10 y presionar nuevamente Control Shift Enter. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos hacer nuestro arreglo aún más grande? Como por ejemplo, si quisiéramos meterle otra fila más. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tendríamos que seleccionar una fila más, ¿verdad? Porque vamos a meter una fila más, presionar F2 y en ese punto vamos a meter una fila más. ¿Cómo metemos una fila más? Con punto y coma. Y ahí metemos los valores que queremos, 12, 13, 14. ¿Ok? Control Shift Enter y eso me selecciona todos los valores. Perdón, me distribuye todos los valores. Ahora, ¿qué pasa si hubiera metido un valor menos? Control Shift Enter. Me dice que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque me dice que mi rango de datos es 3 filas y 3 columnas. Y yo lo estoy metiendo al final, en la última fila, solo 2 columnas. Por eso me dice que no se puede. ¿Ok? Entonces voy a ponerle 14. Recuerden,
todas las filas y las columnas deben ser congruentes. Estoy utilizando 3 filas al inicio. Tengo que seguir utilizando esas mismas 3 filas hasta terminar mi arreglo. ¿Ok? Como en este caso, digamos, he utilizado 3 columnas, ¿verdad? 1, 2, 3. La siguiente también tiene que tener 3 columnas. 1, 2, 3. No puede tener 2 porque si no sería incongruente, ¿verdad? Entonces, ok, ahí le voy a dar y, y me va a salir, me va a distribuir todos los valores a través del rango. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer mi rango más pequeño? La misma forma, selecciono todo, voy a darle F2 para modificar y puedo quitar, digamos, una fila. Puedo quitar una fila ahí y darle Control Shift Enter. Como pueden ver, la última fila se me ha puesto NA porque él dice, "Ey, pero ahí no tengo valores que meter, entonces no encuentro valor, por lo tanto te pongo NA. ¿Ok? De esa manera entonces creamos un arreglo de 2 dimensiones. Ahora, a los arreglos también podemos ponerles nombres. Y no hablamos precisamente de seleccionar el arreglo, ir a la caja de nombre y darle un nombre, porque eso sería darle el nombre al rango, no exactamente al arreglo. Lo que hablamos es de, bueno, hace unas clases atrás, unas lecciones atrás, nosotros vimos cómo crear constantes que no estaban en ninguna celda, ¿cierto? Se mantenían en memoria en Excel. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, por ejemplo, si nosotros queríamos crear una constante para un número, ¿ok? Digamos que eh, queríamos utilizar el número 5 como constante, pero ese número no queríamos meterlo en ninguna celda dentro de nuestra hoja. Entonces íbamos a fórmulas y en administrador de nombres íbamos a crear una constante y voy a poner el nombre constante. Y aquí le voy a dar un valor a esa constante. Esa constante va a ser 10. Voy a darle a aceptar. Y él me dice la constante vale 10. Ok, todo bien. Entonces, ¿qué quiere decir después? Que eso yo puedo utilizar luego esa constante para hacer multiplicaciones, operaciones, cualquier operación que yo quiera. Por ejemplo, 100 menos constante. ¿Ok? Como pueden ver, constante no se vuelve en ningún color, como cualquier otra referencia que yo haga. Cuando yo hago una referencia a una celda, por ejemplo, la celda se vuelve de un color. En este caso no se vuelve ningún color. ¿Por qué? Porque no existe ninguna celda, entonces no puedo hacer ninguna referencia. Simplemente se refiere a una constante que yo he creado en administrador de nombres. Y a través de ahí yo puedo utilizar esa constante y restar, ¿cierto? De la misma manera puedo crear un arreglo constante. ¿Ok? ¿Para qué? Para realizar operaciones como de suma, resta, división o para utilizarlos, digamos, en una cadena de caracteres o cualquier operación que yo quiera hacer. Por ejemplo, si yo quisiera crear un nuevo arreglo de constantes. Por ejemplo, que se va a llamar meses. Entonces, voy a utilizar ese arreglo y le voy a poner enero, perdón, comillas dobles porque esto es un texto, ¿verdad? Febrero y marzo. Y para no hacerlo más largo, voy a dejarlo en marzo, ¿ok? Ok, entonces meses me dice que se refiere a un arreglo y ese arreglo contiene enero, febrero, marzo. Ok, cerrar. Ahora sí, yo sé que ese arreglo está determinado por punto y coma, por si no lo notaron. Este arreglo está determinado por punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que estoy cambiando de fila, ¿cierto? Si estoy cambiando de fila, quiere decir que estoy yendo de fila 1, 2 a 3. O sea, que estoy avanzando verticalmente. Quiere decir que es un arreglo unidimensional de tipo vertical. Entonces, si yo quiero pasar ese arreglo a mi hoja de Excel, o los valores de ese arreglo a mi hoja de Excel, yo tuviera que seleccionar primero la celda, ¿cierto? ¿Cuántas celdas son? Son 3, son enero, febrero y marzo. Ok, horizontal o vertical. Bueno, eso depende de mi separador. Mi separador era punto y coma, por lo tanto es vertical. 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué voy a ingresar? Voy a ingresar el nombre de mi arreglo. ¿Cuál era el nombre de mi arreglo? Constante. ¿Ok? Y ahora que voy a presionar, Control Shift Enter. Control Shift Enter me devuelve
Oh, perdón, el nombre de mi arreglo era meses, pues que el otro nombre de arreglo era constante, por eso me devuelve 100, pero el nombre de mi arreglo era meses, entonces vamos a cambiar eso. Vamos a poner meses. Y ahora sí, Control Shift Enter. Y eso me devuelve enero, febrero y marzo. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo utilizar para otra fórmula, para otra operación, pero por aquí hemos creado otro arreglo. Ese arreglo se llama arreglo constante, ya está creado. Vamos a ver qué es lo que trae. Arreglo constante trae, dice, lo siguiente, trae 5 valores, 1, 2, 3, 4 y 5. Están acomodados en una sola columna, 5 filas, ¿cierto? Porque trae el separador, punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo con ese arreglo? He creado una fórmula. ¿Cómo sé yo que he creado una fórmula? Bueno, porque le he agregado la constante 8 para multiplicar este arreglo. Y entonces, como pueden ver, esto es un arreglo. ¿Cómo sé que es un arreglo? Por las llaves, ¿cierto? Esto es un arreglo constante. Es el nombre de un arreglo constante. Si yo le doy Enter, me dice no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque toda esta selección es un arreglo. Y como ya sabemos, un arreglo no se puede cambiar individualmente. Tengo que cambiar todo el arreglo. ¿Ok? Entonces, como ya pueden ver, todas las fórmulas se mantienen exactamente iguales en todo el arreglo. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 8 por cada uno de los valores de este arreglo. Entonces, ¿qué eran los valores? 1, 2, 3, 4, 5. En el primero, 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Y 8 por 5, 40. ¿Ok? Y así tengo yo mi arreglo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mi arreglo organizado de manera vertical, o sea, en una sola columna, en 5 filas, y quiero cambiarlo a que se vea como este arreglo? Que sean una sola fila, 5 columnas. Para eso existe la función de transponer. Entonces, transponer lo que hace es exactamente igual a cuando utilizamos pegado especial transponer, como por ejemplo en este caso. Copio esto, ¿verdad? Y a partir de aquí le digo transponer. Transponer, la opción que está ahí, ¿cierto? Le doy a aceptar y lo que hace es cambiármelo de filas a columnas. Sí, de filas a columnas, correcto. De la misma manera existe una función dentro de Excel que se llama transponer, que hace exactamente lo mismo. ¿Con qué? Con los arreglos. Entonces, transponer, como ya vemos aquí, dice 8 por transponer. Transponer es la función. ¿Y qué recibe? Recibe una matriz o un arreglo. Yo le he pasado mi arreglo, que era arreglo constante, que tiene 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Y le he aplicado la función de transponer. ¿Qué es lo que hizo la función de transponer? Cambiármelo a en vez de filas, columnas. Y después de eso, ¿qué ha pasado? Se han multiplicado por cada uno de los valores de mi arreglo. ¿Cómo he logrado eso? Vamos a ver. He hecho lo siguiente, entonces. He seleccionado, ¿verdad? Obviamente a dónde va a ir mi arreglo. Siempre tengo que seleccionar a dónde va a ir mi arreglo, porque tengo que mostrarle yo a dónde van a ir todos los resultados de mi arreglo. He ingresado mi fórmula en la primera celda, ¿verdad? Y esa fórmula ha sido 8 por, y metido la función de transponer. Y le he dado mi matriz. ¿Cómo se llama mi matriz? Se llamaba arreglo constante. ¿Ok? Y ahora, ¿qué he presionado? Control Shift Enter. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un arreglo. ¿Ok? Y eso me ha devuelto los valores, pero ya no de manera vertical, sino de manera horizontal. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer con arreglos? La función de índice. ¿Se acuerdan cómo lo utilizamos? Bueno, la función de índice se utilizaba junto con la función de coincidir. La función de coincidir me devolvía la posición de un valor que yo estoy buscando. Por ejemplo, aquí tengo yo bueno, en este caso es un arreglo, ¿verdad? Pero si fuera un rango, que tuviera un rango yo de una fila y 5 columnas. Esa sería la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, ¿cierto? Si yo utilizara coincidir y le doy valor buscado 8 y le doy la matriz y le doy el tipo de coincidencia exacto, ¿qué pasa? Me devuelve la posición 1. Si hubiera buscado el valor de 16, me devuelve la posición 2. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Okay, eso es lo que hace coincidir. ¿Qué era lo que hacía la función de índice? Funcionaba a la inversa. Yo le daba un valor
yo le daba una posición y él me devolvía un valor. Entonces, índice me dice, ¿cuál es la matriz? Esta es la matriz. ¿Cuál es el número de fila? La fila siempre es 1, ¿cierto? Entonces voy a ponerle fila 1. ¿Y cuál es el número de columna? Bueno, la columna es, digamos, la columna 3, para que me devuelva el 24. ¿Ok? Entonces eso es lo que hacía la índice. De esa misma manera funciona índice cuando yo le paso mi arreglo constante. Entonces, índice me dice, ¿cuál es la matriz? El arreglo constante. Es la constante es el arreglo de valores constantes que he creado aquí en Excel. ¿Y qué columna quiero que me dé? Que me dé la 3. ¿Qué traía la 3? El número 3, ¿cierto? Como podemos ver aquí en administrador de nombres, 1, 2, 3, la columna 3. Vamos a cambiar los nombres para que sea, vamos a cambiar los valores para que sea más significativo. Entonces vamos a ponerle primero A y tengo que ponerle entre comillas dobles para que sepa que es un texto. Vamos a ponerle A. Okay, el segundo está bien que sea 2. Okay. El tercero, vamos a ver, el segundo no, vamos a cambiarlo de 2 a 24. El tercero vamos a ponerle 53. El cuarto vamos a poner 41. Y el último vamos a poner 59. ¿Ok? Entonces así le vamos a dar check. Y ya está, ya cambió. Ahora sí, automáticamente se refleja mi valor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el índice del arreglo constante quiere el valor número, o quiere la posición número 3. O sea, ¿cuál es la posición número 3? 1, 2 y 3 es el número 53. ¿Qué pasó ahora con estos valores? Resulta que, como yo le puse en la fórmula 8 por arreglo constante, el primer valor de mi arreglo constante es una letra, es A. Y como 8 no se puede multiplicar por A, entonces me da un error de valor. ¿Ok? Pero entonces, utilizando la función índice, yo puedo determinar, digamos, o traer un valor que está dentro de mi arreglo. ¿Ok? Ok, ahora con eso vamos a terminar lo que es conceptos de arreglos y vamos a pasar a ver fórmulas. En fórmulas tenemos dos tipos. Vamos a cambiar de hoja y bueno, vamos a ver. El primer tipo es la fórmula de arreglo multicelda. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Así que es básicamente lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? Estos son arreglos multicelda. Quiere decir que es un arreglo que se encuentra en varias celdas, ¿ok? Entonces, la fórmula de arreglo multicelda es una fórmula que trabaja con un arreglo y que se encuentra en varias celdas. ¿Cuándo usamos esto? Y aquí tenemos un ejemplo. Y lo primero que voy a hacer es borrar esos datos que ya están calculados aquí para mostrarles el ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una tabla de una serie de artículos, la cantidad que se vendieron de estos artículos y el precio de cada artículo y tenemos que sacar el total. Vamos a hacerlo primero de la forma en la cual lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Ok? Crearíamos una fórmula para saber cuál es el total de venta por cada uno de estos artículos. Entonces, ¿cuál sería? Sería la cantidad, multiplicaríamos la cantidad, ¿verdad? Por el precio. Y eso lo copiaríamos hasta abajo para que referencie cada uno de las celdas, ¿cierto? Ahora, como pueden ver, tenemos una fórmula C5 por D5, C6 por D6, C7 por D7 y finalmente C8 por D8. ¿Ok? En total tenemos 1, 2, 3, 4 fórmulas diferentes. ¿Ok? Este mismo procedimiento se puede hacer con un arreglo con una sola fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo lo logramos. Vamos a poner entonces igual. ¿Ok? Y ahora vamos a poner el rango. ¿Cuál rango primero? El rango de cantidad. Así como hemos logrado aquí, hemos utilizado primero cantidad por precio para conseguir el total. Lo mismo vamos a hacer en nuestra fórmula que contiene un arreglo. Entonces, como ya sabemos, para mostrar nuestro arreglo en todas las celdas, tenemos que seleccionar todas las celdas donde queremos mostrarlo, ¿cierto? En este caso, estas 4. Ahora sí, vamos a empezar metiendo nuestra fórmula. ¿Qué viene en la fórmula? Bueno, la fórmula dice
que primero que voy a multiplicar este precio, ¿verdad? Perdón, el precio. Ahí estoy multiplicando la cantidad. Voy a multiplicar esta cantidad por este precio. ¿Ok? Y le voy a dar Control Shift Enter porque es una fórmula de arreglo. Y eso me va a dar exactamente el mismo resultado, pero con una sola fórmula. ¿Qué es lo que hace entonces el arreglo? El arreglo, como ya sabemos, si yo hubiera ingresado la fórmula normal, así, igual el rango por el otro rango y le hubiera dado Enter, bueno, en este caso no me deja cambiarlo porque es un arreglo. Pero voy a convertirlo nuevamente, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Si hubiera utilizado la fórmula normal, ¿verdad? Hubiera ido cambiando uno a uno, como en este caso. 600, 1500 y serían 1, 2, 3, 4 fórmulas. Pero nosotros hemos utilizado esto. Queremos que se muestre un arreglo para que se muestre una sola fórmula en cada uno de nuestras celdas. ¿Ok? De esa manera conseguimos el mismo resultado pero con una sola fórmula. Ahora, esto es un arreglo multicelda, pero ¿dónde está realmente el poder del arreglo? Porque hasta este momento pareciera no haber mucha diferencia entre trabajar con un arreglo o trabajar simplemente con las fórmulas normales y usando celdas y rangos, ¿verdad? No pareciera haber mucha diferencia. Pero a partir de usar una fórmula con un arreglo de una celda es donde realmente vamos a ver el poder de un arreglo, como en el siguiente ejemplo, ¿ok? Tenemos exactamente la misma tabla. Esta tabla nos muestra la lista de productos, la cantidad y el precio, ¿ok? En el ejemplo anterior hemos calculado el total de cada uno de la venta de estos productos, ¿verdad? Por separado. Lo mismo hemos hecho con nuestro arreglo. Ahora vamos a ir un poco más lejos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Además de calcular el total de cada uno, vamos a calcular el total de la venta total. Eso quiere decir que si nosotros lo hiciéramos como podemos hacerlo ahora, como lo estamos haciendo usualmente, tendríamos que calcular el precio total y luego además generar una suma de estos totales para conseguir la venta total, que es de 2.120.000, ¿cierto? Ahora, con arreglos, uno puede realizar todos estos dos pasos, este cálculo de total de cada uno de los artículos y el total, que es la suma de todos los artículos, o sea, esos dos pasos en un solo paso. Vamos a ver cómo lo logramos. En este caso, hemos multiplicado, ¿verdad?, el rango de cantidad por el rango de precio para conseguir ¿qué? El total de cada uno. Y después hemos realizado la suma de todo. ¿Qué pasa? Y miren qué es lo que pasó ahí. Vamos a ver. Voy a ingresar la suma desde el inicio, ¿ok? Suma, ¿ok? Y le voy a dar el rango. Punto y coma, no, mentira. Por, ¿verdad? Es una operación. Ahí estoy haciendo una operación de multiplicación entre dos rangos, ¿ok? Cuando le doy Enter, esa función o esa fórmula me devuelve un error. ¿Por qué? Porque Excel no puede multiplicar los rangos, solo puede multiplicar valores, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto hasta ahora en Excel. Ahora con arreglos, él sí puede multiplicar los rangos. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un arreglo, no estamos hablando de un solo valor. Entonces, así simplemente no puede multiplicarlos y no puede realizar la suma de eso. Para yo poder realizar la suma de ellos, tengo que ponerlo en un arreglo. Y para eso presiono Control Shift Enter. Y él automáticamente me da la suma de 2.120.000. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el poder realmente de los arreglos? Está en poder, por decirlo así, saltar pasos que podemos o simplificar pasos que usualmente tendríamos que hacer para conseguir un resultado. E incluso, y
y vamos a verlo tal vez en otros ejemplos, que otra ventaja que tienen los arreglos es que nos permiten realizar cálculos que de otra forma no podríamos hacerlo. ¿Ok? Ahora, utilizar arreglos también tiene su desventaja, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero meter una nueva fila para meter un artículo, no me va a dejar porque tengo un arreglo en esta sección que no puede cambiarse. Necesita ser modificado primero para poder meterlo. ¿Qué quiere decir? Que primero tiene que dejar de ser arreglo y para eso presiono Control Enter. De esa manera ya no es arreglo, ven que la fórmula cambia, ¿verdad? Y en ese punto es cuando recién puedo meter una fila nueva. ¿Okay? Esa es una de las desventajas que tienen los arreglos. Otra de las desventajas que tienen los arreglos es que mucha gente no está acostumbrada a trabajar con arreglos y pues resulta muy difícil entenderlo cuando trabajas creas una hoja y terminas pasándosela a alguien más. Entonces esta persona puede no entender tu hoja. ¿Por qué? Porque los arreglos no son algo muy común y no es algo, no es una característica de Excel que la gente conozca. ¿Ok? Pero sí suele ser muy poderoso cuando sabemos usarlo y lo vamos poniendo en práctica, como en este caso, por ejemplo, poder saltarnos ese paso de hacer la suma total y después la suma de los totales para conseguir nuestro gran total. Eso lo podemos hacer con un solo arreglo. Ok, ahora veamos algunos ejemplos de justamente estos tipos de fórmula, ya multicelda y de una sola celda. Vamos entonces a empezar viendo los ejemplos multicelda. ¿Ok? El primer ejemplo es cómo creamos un arreglo a partir de un rango. Este es un rango, como pueden ver, nos muestra el valor de cada una de las celdas. Y vamos a terminar pasándolo a un arreglo como este de aquí. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, tenemos un rango de ¿cuánto? De 3 por 3, ¿cierto? De 3 filas por 3 columnas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a seleccionar entonces también del otro lado para donde vamos a meter nuestro arreglo. Entonces seleccionamos las 3 filas por las 3 columnas y empezamos metiendo nuestro arreglo. ¿Cuál es nuestro arreglo? Bueno, es este rango que tenemos aquí. Simplemente presionamos Control Shift Enter y automáticamente esto se convirtió en un arreglo de ese rango. ¿Ok? De la misma manera, podemos además crear un arreglo de constantes. Sigue siendo un arreglo, pero vamos a crearlo como constantes, como en este caso. Aquí tenemos el rango, ¿verdad? Con cada uno de los datos. Y de este lado tenemos un arreglo, pero el arreglo es de constantes. ¿Cómo logramos eso? Vamos a verlo. Y para eso vamos a recordar un tip que hemos dado unas lecciones atrás, que es, por ejemplo, si estamos trabajando con una fórmula, que por ejemplo sea sumar 5 más 6, eso me está hablando de referencia, ¿cierto? Pero si nosotros queríamos nada más el valor de esa referencia, utilizábamos la tecla F9 para que nos apareciera el valor y así tener únicamente el valor y no la fórmula completa con las referencias, porque tal vez solamente queríamos el valor. De esa misma forma podemos hacerlo con nuestros arreglos. ¿Ok? Como vemos aquí tenemos un arreglo por referencia, ¿cierto? Esta se refiere al rango de celdas de B4 a D6. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a crear ese mismo rango por aquí. ¿Cómo? Voy a seleccionar el rango, el tamaño del rango, voy a darle igual y voy a seleccionar el rango de esta tabla, que es exactamente la misma, es nada más para que vean, para llegar a ese mismo punto y no tener que sobreescribir esta. ¿Ok? Entonces aquí la tenemos por referencia, ¿cierto? Y aquí también la tenemos por referencia, nada más que está haciendo referencia a esta tabla, que son los mismos datos. Ok, entonces, ¿cómo hacíamos con una fórmula normal? Con una fórmula normal nosotros sumábamos 5, bueno, en este caso la referencia L8 más L10, ¿cierto? Y si solo queríamos el valor, presionábamos F9, F9 y eso nos daba el valor 11, ¿cierto? Ok, de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos nuestro rango en el cual está nuestro arreglo, ¿verdad? O seleccionamos nuestro arreglo en esta matriz, presionamos F2 y cuando ya lo tenemos en referencia y vemos que nos hace referencia al cuadro, nos lo señala de azul, ahí es cuando presionamos F9. Y ahora sí presionamos Control Shift Enter. Y automáticamente
se vuelve un arreglo pero de valores constantes, ya no un arreglo de referencia, sino un arreglo de valores constantes. ¿Ok? Ahí tenemos 2, texto, 5, verdadero, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo realizamos operaciones con nuestros arreglos? Vamos a ver, aquí tenemos un arreglo, ¿verdad? Vamos a ver este arreglo. Tenemos un arreglo constante dentro de ese arreglo y estamos multiplicando ese arreglo. Como podemos ver arriba en la fórmula, ¿verdad? Tenemos el arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 números, ¿verdad? O sea, 12 valores. Y tenemos, bueno, realmente tiene 1, 2, 3, 4, sí, 12 valores, correcto. Y lo estamos multiplicando cada valor por 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que logra esto? Bueno, logra multiplicar cada uno de estos valores por 2. Entonces, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. ¿Qué pasó con 2 por 4, 8? ¿Por qué no existe? Porque no existe otra columna en donde yo pueda meter 2 por 4. ¿Ok? Entonces solo multiplica la primera columna, ¿verdad? Que es 1 por 2. La segunda columna, que es 2 por 2. La tercera columna, que es 3 por 3. Pero como no hay una cuarta columna, mi fórmula no llega hasta ahí. Entonces no multiplica el valor de 4. Y sigue con el valor de 5, el valor de 6, el valor de 7. Y ahí va. ¿Ok? ¿Cómo lograríamos entonces esto? Vamos a ver. Si quisiéramos tener todos multiplicados, tendríamos que seleccionar un rango más grande, ¿cierto? Y ahora sí, tendríamos que modificar y nuevamente presionar Control Shift Enter. Y ahora sí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ¿Ok? Y así multiplicamos una constante. Un arreglo de una constante que al final nos va a devolver otro arreglo de constante, ¿cierto? De esa misma manera podemos realizar otras operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el rango anterior elevado a la potencia de 2. Entonces el primero, ¿verdad? El 2 al cuadrado sería 4. Luego el 4 al cuadrado sería 16. Luego el 6 al cuadrado sería 36. Y ahí vamos hasta llegar al 22 al cuadrado, que sería 484. De esa manera realizamos la operación. Como pueden ver, y como ya lo hemos mencionado, la fórmula no va a cambiar en todo el arreglo, se sigue manteniendo igual, ¿verdad? Como pueden ver, se sigue manteniendo de manera constante. ¿Ok? Vamos a ver qué otras operaciones tenemos. Tenemos la división, ¿verdad? Aquí tenemos la división. De igual manera, estamos haciendo referencia a este rango, ¿verdad? Que es B14 al D16 y lo estamos dividiendo entre 3 siempre. Y eso nos va a dar el valor de cada uno entre 3. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos utilizar matrices o arreglos para hacer operaciones. Ahora, esas son operaciones nada más matemáticas, ¿cierto? Ahora veamos cómo usamos con las funciones. Bueno, con las funciones es exactamente la misma historia. Como en este caso tenemos un rango y a este rango le estamos sacando la raíz. Y simplemente hemos utilizado un arreglo para dar la raíz de cada uno de estos números. Por ejemplo, si yo pusiera aquí 144, me dice que no puedo cambiar el valor, ¿verdad? Vamos a cambiarle el valor. Bueno, pero este valor también está referenciado a otro valor. Entonces vamos a ver cómo lo logramos, ¿ok? Lo importante es que nos dé 144 aquí. Entonces, 144 por 3, vamos a ver. ¿Cuánto es 144 por 3? Sería 432. Ok, entonces voy a darle un valor aquí de 432. 432 tendría que ser en este de aquí. Pero no sería 432, sería la mitad de 432 porque estoy multiplicando por 2. Entonces la mitad de 432 sería 216. Ok, y ahora sí. Excelente. Entonces, al cambiar ese 216 aquí, se multiplica por 2. Eso me da 432, ¿cierto? Al cambiar este 432 de aquí, en esta referencia de aquí, yo tengo que dividir eso entre 3. Esa división me da 144. Y ya en las funciones, la referencia de 144, la raíz de 144 es
12. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo trabajar con, con las multiplicación, la división, las operaciones matemáticas comunes que conocemos, cualquier función que podamos usar dentro de Excel y conseguir un resultado o conseguir resultados trabajando con arreglos. Como pueden ver, es exactamente la misma historia que trabajar con una celda, ¿verdad? Porque si fuera una celda sería nada más B14 entre 3, no sería un rango. En este caso es un rango y ese rango pues lo estamos acá, lo estamos metiendo dentro de un arreglo. Es exactamente lo mismo. La única diferencia son las llaves que ustedes encuentran, las llaves que se encuentran en la parte superior, que me determina que es una fórmula pero de un arreglo. Y en este caso multicelda. ¿Por qué multicelda? Porque los resultados de mi fórmula van a ir a dar en varias celdas, ¿ok? No puedo meterlo en una sola celda porque me va a dar el resultado de esta fórmula, son varias celdas, no es una sola celda, ¿ok? Ahora, pasemos entonces a ver los otros ejemplos y es donde realmente, como habíamos mencionado, está el poder de los arreglos. Esos ejemplos son los ejemplos de fórmulas con arreglos, pero de una sola celda. Pasamos entonces a la siguiente hoja, que se llama ejemplos de una sola celda, ¿verdad? Y vamos a ver el primer ejemplo, cómo contar caracteres, ¿ok? ¿Cuál es la función que nosotros utilizábamos para contar caracteres? Utilizábamos la función de largo. Le dábamos el texto y contábamos los caracteres de este texto, ¿ok? Entonces, en este caso, Sebastián tiene 9 caracteres. Santiago, bueno, si lo jalamos hasta abajo, ¿verdad? Santiago tiene 8, Gabriel tiene 7, Matías, Alejandro y así hasta llegar a José Daniel, que tiene 11. Si yo quisiera saber cuál es la suma de todos los caracteres de todas esas personas, tendría que hacer una función adicional, ¿verdad? En otra celda para conseguir que todas estas personas, todos los caracteres de los nombres de estas personas suman 70. Pero, como ya habíamos dicho, utilizando arreglos o fórmulas de arreglos de una sola celda, puedo yo eh, saltarme esos pasos, ¿verdad? Y simplificar mi fórmula. ¿Cómo? Ok, ya sabemos que, y voy a borrar por aquí, ya sabemos que la función de suma, perdón, la función de largo es la que me va a dar a mí el largo de cada uno de estos textos, ¿cierto? Para un solo texto sería largo B4 y eso me da el largo de la cantidad de caracteres que tiene este texto. Pero yo quiero para todo mi rango, ¿cierto? Entonces yo lo utilizo para todo mi rango y aquí solamente estoy utilizando una celda. Vea que no tengo más celdas seleccionadas más que la E4, ¿ok? Cuando trabajamos en multicelda yo selecciono varias celdas y a partir de ahí hago mis cálculos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar aquí todo este rango de celdas para que sea el mismo rango de celdas que tengo yo en los nombres en los nombres del costado, ¿verdad? Entonces aquí me metería, iría largo y metería mi rango, ¿cierto? ¿Ok? Y presionaría Control Shift Enter y me daría el largo de cada uno de estos, ¿cierto? Que sería exactamente lo mismo que hacer largo y meter 5 fórmulas, o mejor dicho, eh, varias fórmulas para conseguir el número de todos estos, ¿cierto? El número de caracteres de todos estos nombres. Con multicelda he conseguido, con la misma fórmula, el mismo resultado. Pero eso realmente no hace mucha diferencia. Y para algunas personas, o para muchas personas, es mucho más fácil entender la- la- el procedimiento normal que hemos utilizado siempre, que es el de trabajar con una sola celda, ¿verdad? Y copiar las celdas hacia abajo, que utilizar la, del, la de un rango de celdas y meterlo en un arreglo. ¿Ok? Bueno, en este caso no ha salido porque no he seleccionado mi rango de celdas. ¿Ok? Entonces, como decíamos, esto resulta un poco más difícil de comprender para algunas personas y por eso, pues, eh, muchas personas preferirían, en ese caso, ¿verdad? Trabajar con esta opción antes que con esta opción, porque realmente no hay diferencia si el resultado va a ser el mismo y no me ahorro ninguna, no me simplifica nada ni me ahorra ningún tipo de tiempo.
Pero en el caso de una sola celda, ahí sí tenemos una mejora. ¿Por qué? Porque en una sola celda yo también puedo decirle que me consiga el rango, como que me consiga la cantidad de caracteres de un rango, ¿verdad? Pero no puedo darle Enter, porque si le doy Enter, él solo me devuelve el largo del primero, del B4. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo yo que sumar, ¿verdad? Pero si sumo, me va a seguir dando el mismo 9. ¿Por qué? Porque suma el largo, ¿verdad? Y como el largo de un rango, él solamente me va a devolver el largo de la primera celda, o sea, la B4, y luego me va a sumar sobre ese resultado que va a ser 9. Al final el resultado siempre me va a dar 9. No le va a importar si es B4 o B11. No le va a importar si es el rango de B4 o B11 o si solamente es el valor de B4. Es exactamente lo mismo para él, porque cuando le pasamos un rango, él solamente toma el primer dato. Si para analizar este tipo de fórmulas también existe una herramienta dentro de la pestaña de fórmulas en Excel que se llama evaluar fórmula. Y esto sirve no solamente para ese tipo de fórmulas, sino para cualquier fórmula anidada. Si tenemos una función dentro de otra función, podemos utilizar esta herramienta de evaluar fórmula para ver cómo va calculando, haciendo los cálculos la forma. Por ejemplo, en este caso, voy a darle evaluar fórmula y vamos a ver la fórmula. Suma, ¿verdad? ¿De qué? ¿De largo? ¿De qué? De este rango. Entonces, como pueden ver, el rango está subrayado de B4 a B11. ¿Okay? Si yo le doy a evaluar, va a evaluar primero eso. Entonces, si yo le doy ese rango de B4 a B11, ¿qué es lo que encuentra él? Él encuentra Sebastián. ¿Ok? Luego, si saco el largo de Sebastián, ¿qué lo va a encontrar? 9. Y si saco la suma de 9, me va a dar 9, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando en vez de una celda normal utilizamos una fórmula de arreglo de una sola celda? Vamos a ver, vamos a evaluar esa fórmula. Ok, lo primero que hace es sacar el largo, dice, del rango. Ok, ojo, no evalúa el rango, evalúa el largo del rango. Entonces, evaluar. Y él me dice, ok, el primero es 9, el segundo es 8, el tercero es 7, 6, 9, 10, 11, 10 otra vez y 11, ¿verdad? Y vean que los cierra entre llaves para determinar que eso es un arreglo. ¿Ok? Entonces, y al final lo único que hace es realizar la suma de todos esos valores dentro del arreglo y es que eso me da 70. ¿Ok? Esta herramienta es bastante útil para justamente entender esta herramienta o estos cálculos de arreglos, de fórmulas de arreglos, así como también las fórmulas anidadas. ¿Ok? Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice sumar los valores pequeños. ¿Cuáles valores pequeños? Por ejemplo, aquí tenemos un rango, ¿verdad? Y esto es un rango, no es un arreglo, como pueden ver. Es un rango que tiene 6 números. Entonces, queremos sumar, digamos, por ejemplo, los valores más pequeños de estos 6 números, que pueden ser menos 50, es el valor más pequeño, ¿verdad? Porque es negativo, 12, 14, luego viene 20, luego 30, luego 200, ¿cierto? Para eso, vamos a utilizar una función. ¿Cuál función? La función késimo menor. ¿Qué es lo que hace késimo? Me devuelve los valores menores de un rango. ¿Cuántos valores menores? Los que yo le indique. ¿Ok? Entonces vamos a ver. El késimo menor tiene dos argumentos. Uno es la matriz y el otro es k. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos devolviendo, la matriz es el rango donde están los datos, ¿verdad? Como en este caso, aquí, en este rango. Y k es la cantidad de valores menores. Por ejemplo, y voy a hacerlo por aparte para que vean cómo funciona primero késimo menor, ¿ok? Le voy a dar el rango y le voy a decir devuélveme el segundo dato menor. Él me devuelve 12, ¿verdad? Porque el menor es menos 50, es el primero, y después el 12. Si yo le digo devuélveme el tercer dato menor, me tiene que devolver 14. Si yo le digo devuélveme el primer dato menor, me tiene que devolver menos 50, ¿cierto?
¿Ok? Ya entendimos entonces cómo funciona. Él busca en un rango el dato menor dependiendo del número que yo le dé. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? En este caso queremos saber la suma de los tres valores más pequeños, o sea, la suma de menos 50, de 14 y 12. ¿Ok? ¿Cómo haría yo esto en una sola fórmula o en una fórmula normal? Digamos, tendría que sacar primero, ¿verdad? El késimo menor de esta matriz, punto y coma, el primer valor menor, ¿cierto? Luego tendría que sumarlo ¿con qué? Con el késimo menor de esa misma matriz, punto y coma, pero que sea el segundo mayor valor, el segundo menor valor, y sumar eso otra vez con késimo menor de esa misma matriz, pero del tercer valor, ¿cierto? Y eso me daría menos 24. Es una fórmula sumamente larga, ¿verdad? Que se puede simplificar ¿con qué? Con un arreglo, con una fórmula de un arreglo de una sola celda. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. ¿Ok? Utilizo solamente, obviamente, la función de késimo, es la que voy a utilizar. Le voy a pasar el rango, ¿verdad? Y lo que le voy a pasar como cuál es el número que quiero conseguir yo de ese rango, le voy a pasar tres números, lo voy a pasar en una matriz para decirle que me pase el primer valor menor, el segundo valor menor y el tercer valor menor. ¿Ok? Si yo le pasara eso en una fórmula normal, perdón, una fórmula normal de késimo, le voy a pasar la matriz, ¿ok? Y luego le voy a pasar yo mi arreglo diciéndole devuélveme el 1, el 2 y el 3, ¿ok? Y le voy a dar cerrar. Él me va a devolver menos 50. ¿Por qué? Porque menos 50 es el primer valor menor. Así como en la suma de aquí arriba, a él no le importaba si fuera un rango, él siempre me devolvía el primer valor, el cálculo del primer valor, es exactamente lo mismo que hace késimo menor. Me devuelve el cálculo, pero únicamente del primer valor. ¿Ok? Para que me devuelva todos los valores, yo tengo que meterlo en una fórmula de arreglo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos metido késimo, ¿verdad? Le hemos dado la matriz para que me devuelva 1, 2 y 3. Eso va a hacer que me devuelva tres valores, ¿verdad? Porque esa es mi intención, que me devuelva tres valores. El primer valor menor, el segundo valor menor y el tercer valor menor. Pero como esta fórmula no devuelve varios valores, devuelve un solo valor, yo tengo que meterlo en una fórmula de una matriz o de un arreglo, ¿verdad? Entonces, eh, y para eso también obviamente va a realizar la suma al final. Una vez que consigue cada uno de esos valores, porque ahora sí puede conseguir tres porque mi fórmula es un arreglo, entonces ya me puede sumar esos tres valores que ha conseguido. Al final me va a dar menos 24, que es 12 más 14 es 28, menos 50. Vamos a ver, 12 más 14 es 26, menos 50 es menos 24. ¿Ok? El siguiente que tenemos es la función de contar texto, que es una función súper simple. Es una función súper simple y lo que hacemos es que dentro de un rango de datos identificamos cuánto texto hay, cuántas celdas con texto hay, como en este caso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? ¿Qué función podemos utilizar para eso? Bueno, podemos utilizar la de celdas con texto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay una función que se llama texto, que lo que hace es decirme si es o no es texto un valor. Por ejemplo, este. ¿Ok? ¿Es texto o no es texto? Si es texto, marzo es texto, ¿cierto? Entonces me devuelve verdadero. ¿Ok? Esa es la función es texto. Ahora, vamos a usar esa función en nuestra fórmula. ¿Ok? Y hemos dado dos opciones ahí. Vamos a ver la primera opción o la primera fórmula. Las dos dan el mismo resultado, son dos formas de hacerlo. Hemos usado es texto, ¿verdad? Para determinar si un valor es texto o no es texto. Le hemos pasado el rango, ¿verdad? Todo el rango completo. ¿Qué pasa si por fuera nosotros le diéramos todo el rango completo a es texto? Pues nos va a devolver si es texto únicamente el primer valor, ¿cierto? Entonces, ¿es texto de qué rango?
de este rango. ¿Cuál es el primer valor de este rango? Pues es la celda B20, ¿cierto? ¿Es texto? No, es vacío, por lo tanto la respuesta sería falso. ¿Qué es lo que esperamos nosotros de esta función? Que nos devuelva cada uno de los valores, ¿verdad? O los resultados de las celdas que tenemos dentro de este rango, ¿verdad? O sea, estamos esperando más de un valor como resultado. Y como esta celda solo devuelve un valor, entonces tenemos que meterlo en una fórmula de arreglo o de matriz. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos preguntado que si es texto, ¿ok? Eso nos ha devuelto falso, ¿verdad? Pero como lo hemos metido en una fórmula de arreglo de una sola celda, entonces él ha podido determinar cada uno de los resultados. Entonces, en el primer caso nos ha dado falso, luego verdadero, 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 falso, 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 y ahí vamos, ¿verdad? Ok, una vez que hemos conseguido eso, lo que ha hecho es preguntar. Ha metido una condicional. Si es verdadero, entonces el resultado tiene que ser 1. Si es falso, no importa. ¿Ok? Por eso no le he metido nada. Si se dan cuenta, no he metido nada en falso, pero sí en verdadero. En verdadero, si es verdadero, de 1. ¿Por qué? Para que cada vez que salga un verdadero de estos, se convierta en 1. Para que al final yo termine sumando eso y me dé la cantidad de valores de texto que hay ahí adentro. ¿Ok? Entonces, para hacer esto más fácil, vamos a evaluar esta fórmula con la función de evaluar fórmula. Vamos a ver. Tenemos entonces, subrayado es texto del rango, ¿ok? Y eso nos tiene que devolver, como está dentro de un arreglo, nos tiene que devolver todos los resultados de ese arreglo. Y eso nos devuelve falso, verdadero, 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 como habíamos dicho, ¿verdad? Falso, verdadero, 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 falso, falso, etc. Me devuelve todos los valores, ¿ok? Lo siguiente que tiene que evaluar es la condición sí. Entonces, si es falso, no pasa nada. Si es verdadero, el valor tiene que ser 1. Entonces, vamos a ver. Evaluar. Si es falso, no pasa nada, por lo tanto queda falso. Pero si es verdadero, como en este caso, verdadero, 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 me da 1, 1, 1, ¿cierto? Y finalmente va a ser la suma de todos estos valores. El falso, pues no lo va a sumar porque el falso es 0. Y va a sumar todos los unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso me da 7. ¿Ok? Y de esa forma conseguimos la suma de todos los valores de tipo texto de este rango. ¿Cuál era otra forma de hacer esto? Bueno, igual, utilizando la función es texto para el mismo rango, ¿verdad? Pero en vez de utilizar la función sí, lo que he hecho es multiplicar si es verdadero. ¿Por qué lo multipliqué? Porque si yo multiplico 1 por verdadero, me da 1. Si yo multiplico 1 por falso, me da 0. Entonces, vamos a evaluar esta fórmula. ¿Ok? Dice, lo primero que hacemos es texto de ese rango, ¿verdad? Y eso me va a devolver nuevamente verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces tenemos falso, verdadero, ¿verdad? Todas las mismas respuestas de la evaluación pasada. Luego dice, voy a multiplicar por 1 cada uno de estos valores, ¿verdad? Por falso, por falso, por falso, por verdadero. Bueno, 1 por 0, 1 por falso, 0, 1 por falso, 0 y ahí va. Vamos a evaluar esto y me da 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ¿ok? Y finalmente hacemos la suma de estos valores que sería 7, consiguiendo el mismo resultado, pero con otra forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces hemos podido hacer eso de una manera simplificada, ¿verdad? Porque de otra forma no era posible. No hay otra forma de hacer este procedimiento si no es con un arreglo. El arreglo justamente nos permite realizar procedimientos que de otra forma serían pues imposibles realizar. Como ya habíamos mencionado antes, saltar los pasos, y esto en el caso de las fórmulas de arreglos de una celda. Saltar los pasos es justamente donde podemos ver el gran poder de utilizar arreglos, como en este caso. Tenemos 5 estudiantes, tenemos las notas de sus cuatrimestres, ¿cierto? Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre y cuarto cuatrimestre.
y queremos sacar el promedio de los promedios, o sea, el promedio de la clase. ¿Cuál es el promedio de la clase? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si yo quisiera hacer esto, ¿verdad? De manera, eh, de manera usual, digamos, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Si yo quisiera hacer esto, tendría que generar aquí otra columna de promedio y empezar a sacar el promedio, ¿verdad? De estas notas. Tirar las notas para abajo y finalmente sacar un promedio de esos promedios que me llevaría a hacer otra fórmula más o otra función más que me daría 76.15, ¿verdad? Esa sería una forma. ¿Cuál sería entonces la forma de hacer esto con un arreglo? Vamos a ver. ¿Qué hemos hecho primero? Hemos sacado el promedio, ¿cierto? El promedio de cada uno de estos rangos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la función de promedio, como era lógico que íbamos a utilizar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Vamos a ver. Lo que hemos hecho es sumar cada uno de los cuatrimestres, ¿ok? Entonces, he puesto los rangos, ¿verdad? Los rangos de 29 en 3, que es el primer cuatrimestre, luego el segundo cuatrimestre, luego el tercer cuatrimestre, luego el cuarto cuatrimestre. ¿Para qué? Para que se sumen cada uno con su fila respectiva, ¿verdad? Cada uno se va a sumar con sus filas respectivas. Eso me va a dar 4 valores. Esos 4 valores se van a sumar, ¿ok? Y finalmente vamos a conseguir, entre la división entre 4, vamos a conseguir el promedio de cada uno de esos valores. Finalmente, con la función promedio vamos a conseguir el promedio de los promedios. Vamos entonces a ver esto con la función de evaluar. Evaluar fórmula. Entonces dice, evaluar fórmula, primero tiene que sumarme los rangos. ¿Ok? Genial. Vamos a ver, primero dice este rango con este rango, o sea, el del primer cuatrimestre con el segundo. ¿Ok? Entonces, y me suma, dice 70 más 52, 122, 65 más 70, 135, 80 más 88, 168, si así va hasta el final, 60 más 90, 150. Ahora tiene que sumar esos valores con el siguiente rango, que es el rango del tercer cuatrimestre. Evaluar. Y me suma, ¿verdad? Lo que tenía más 34, lo que tenía más 75, más 96, y ahí vamos. Luego sumamos con el cuarto cuatrimestre. Y eso me da 232, 238, 340, 390 y 323. ¿Ok? Vamos a ver si es correcto. Vamos a utilizar, por ejemplo, el de la fila 4. 95 más 100 son 195. Aquí tenemos 95 más 100, 195. 195 más 195, eso nos da 390. Como podemos ver, se ha sumado todas las notas de, de este alumno, de esta alumna Ana María Rodríguez, ¿verdad? Todas las notas de todos los cuatrimestres. Lo siguiente que sigue, dice, es el paréntesis que tenemos ahí. Entonces él va a sacar eso del paréntesis, ¿verdad? Saca la matriz del paréntesis, hasta ahí estamos bien. Y lo que sigue es dividir cada uno entre 4. Entonces hace la división y dice la primera división me da 58, la segunda división me da 59.5 y ahí va, la última me da 80.75, ¿verdad? Entonces ya tenemos 4 números, 58, 59.5, 85, 97.5 y 80.75. Y eso es como si tuviéramos aquí cada uno de estos valores en cada fila. Lo siguiente que hace es sacar el promedio. Y el promedio de eso, pues, me va a dar el promedio de 76.5 en una sola celda. ¿Ok? De esa manera podemos simplificar varios pasos utilizando matrices. ¿Ok? ¿Para qué más podemos utilizar matrices en una sola columna? Para meter, digamos, datos que no cambian. Por ejemplo, este es un ejemplo muy simple de cómo tenemos aquí el número de mes y aquí tenemos el nombre del mes. Y eso es un ejemplo muy simple porque sabemos que esto se puede hacer de otra forma mucho más simple, pero solamente para dar un ejemplo de cómo podemos usar una matriz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos metido una fórmula. Y en esa fórmula hemos metido, ojo, hemos metido una matriz. No es una fórmula de una matriz porque una fórmula de una matriz empieza con las llaves. Esta simplemente es una fórmula normal, común y corriente, pero que adentro lleva una matriz. ¿Ok? Es una matriz de números constantes. ¿Qué es esta matriz? Esta matriz dice que tiene
En la fila 1, 1 y enero. En la fila 2, 2 y febrero. En la fila 3, 3 y febrero. Básicamente esta matriz es como si nosotros estuviéramos viendo esto. 1 enero, 2 febrero, 3 marzo, 4 abril y así hasta el final. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos viendo en esa matriz. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hemos utilizado? Hemos utilizado la función de buscar v, ¿verdad? Buscar en vertical. ¿Para qué? Para buscar el número de mes. Entonces, C35 se va a buscar en la primera fila, ¿verdad? Porque así funciona buscar v. ¿Cuál sería la primera fila de ese arreglo? Sería donde se encuentran los números de meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué me devolvería? La segunda fila. ¿Y cómo lo buscaría? De manera exacta, ¿cierto? Con el 0. Entonces, de esa manera yo buscaría 10. Y obviamente no está apuntando esta matriz, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo. Pero el 10 me volvería octubre. ¿Por qué? Porque el 10 es octubre, como podemos ver aquí. Eso estaría en una fila mucho más abajo, ¿verdad? Si completaríamos nuestra tabla, sería más o menos 11 y 12. Y aquí vendrían todos los otros meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que haría? Buscaría 10 en la primera fila y una vez que la encuentra, me devolvería la segunda fila, octubre, ¿verdad? Ahora, esto lo he logrado hacer con una matriz, ¿por qué? Eh, Porque son valores que nunca van a cambiar, ¿verdad? 11 siempre va a ser noviembre, 10 siempre va a ser octubre, 9 siempre va a ser septiembre, etcétera, ¿verdad? Son valores que nunca van a cambiar, entonces lo puedo meter en una matriz constante para realizar esta fórmula. ¿Para qué? Para evitarme esta lista. Entonces no tengo que hacer esta lista y puedo meter todo en una sola fórmula, en una sola celda. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los ejemplos de cómo trabajar, digamos, con fórmulas de arreglos en una sola celda y con fórmulas de arreglo en multicelda. Como ya habíamos mencionado, trabajar en una sola celda, pues tiene sus ventajas. Trabajar con fórmulas de arreglos en una sola celda tiene sus ventajas con respecto a la manera en que la cual hemos venido haciendo. Por dos razones, porque podemos simplificar nuestras fórmulas y hacerlo más rápido, podemos hacer nuestras hojas más eficientes y porque además de eso podemos hacer que nuestras hojas luzcan mejor sin tantas listas, sin tantas fórmulas en diferentes celdas y hacerla ver un poco más compacta. Eso con respecto a las ventajas. Con respecto a las desventajas, pues como habíamos mencionado, arreglos no es un concepto fácil de entender para muchas personas y, y no es un conocimiento que las personas tengan en Excel, no es un conocimiento, digamos, no es parte de un conocimiento básico. Arreglos es parte de un conocimiento avanzado que no tienen todas las personas y pues poner a trabajar a otras personas en nuestras hojas que contienen arreglos, pues puede resultar un poco complicado para ellos. ¿Ok? Em, por otro lado, bueno, como ya hemos visto, trabajar en arreglos multicelda, pues tiene también sus desventajas, ¿verdad? Que es que no permite cambios a las celdas fácilmente. Hay que convertir los arreglos, o mejor dicho, desconvertirlos de arreglo a rango, hacer el cambio y después poder seguir trabajando con ellos. Y esa es otra de las desventajas. Pero si vas a trabajar en una hoja en la cual solo tú vas a utilizar, pues realmente resulta muy conveniente utilizar arreglos en ese caso. Ok, con esto vamos a dar por terminada esta parte de la lección y bueno, seguimos en el próximo video.